Buenos días a todos los que están aquí presentes y también a los que nos ven a través de las redes sociales. Le damos gracias a Dios por estar un día más en su presencia y bendecimos. Y hoy traemos un mensaje que esperamos que sirva para bendición de nuestras vidas, para edificación de nuestras vidas. Vamos a orar para que sea el Señor el que guíe toda palabra que salga de mi boca en el nombre de Jesús. Sí, Padre amado, Señor, te damos gracias una vez más por estar aquí reunidos, Señor. Te bendecimos y te alabamos porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia, Señor. Te pedimos que tú nos guíes a través de tu palabra, Señor. Que tú nos bendigas, Señor. Que este mensaje sirva para la edificación de nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Guíanos, renovamos a través de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el santo nombre de Cristo, Padre. Amén. El mensaje de hoy le puse unidos a Cristo. Muy importante saber de que todo aquel que ha nacido de nuevo, uno es con Cristo. Es decir, que no somos seres independientes que caminamos por nuestra cuenta, sino que estamos unidos a nuestro Señor Jesús. Ahora, quisiera, antes de llegar al texto que quisiera leer hoy, hacer un recuento. Vamos a Proverbios 16:32. En ese proverbio hay una parte que dice: mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es decir, ahí comienza diciendo que mejor es el que tarda en airarse, ¿no? Es mejor que ser un hombre fuerte, pero dice que también mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Por qué hablo de esto? Si nosotros vamos al primer libro de la Biblia, ahí en el libro de Génesis, cuando Caín toma la decisión de quitarle la vida a su hermano Abel, el mismo Dios creador le habla y le dice, está hablando y en un momento le dice: entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Caín se sentía con envidia de su hermano Abel porque la ofrenda de Abel había sido aceptada por Dios y la de Caín no. Y esta envidia despertó en él un sentimiento muy profundo, un sentimiento malo, que lo llevó a tomar la decisión de quitarle la vida a su hermano. Y entonces el Señor le dijo: ¿por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Es decir, el pecado está a la puerta. Esto no vino por casualidad, vino porque salió de dentro de ti, está a la puerta. Pero tú tienes el poder de enseñorearte de tu pecado y de decirle no. En vez de dejar de que tu pecado tome control de ti, tú puedes tomar control sobre tu pecado. A eso es lo que Dios le está diciendo aquí a Caín. Y si nosotros vemos en este proverbio que acabamos de leer, proverbio escrito por Salomón, el hijo de David, él dice: mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Ahora, David, el padre de Salomón, todos sabemos que fue un guerrero, un rey que hizo la voluntad de Dios no toda su vida. Hubo un momento que él no caminó conforme a la voluntad de Dios, un momento que se descuidó, un momento que el pecado lo visitó, que lo tomó por sorpresa, un momento en el cual él se descuidó, él no estaba velando, él estaba aparte, sus tropas habían ido a combatir contra los filisteos y él estaba en un momento de ocio en el palacio, en esos momentos en que él estaba quizás aburrido, de ocio, él estaba desconectado de realmente lo que tenía que hacer, pues el pecado se le presentó a la puerta y él dejó que el pecado se enseñoreara de él y él se inclinó al pecado, cometió pecado.
Todos sabemos esa historia en la que David comete pecado con la mujer de Urías Geteo, pero no solamente se acerca a Betsabé y comete pecado con ella, sino que una vez que después que ella cae en estado, pues entonces planifica la muerte de Urías Geteo. Planifica la muerte. Por lo tanto, él es responsable no solamente de haber caído en fornicación, en adulterio con Betsabé, sino también es responsable de la muerte de uno de sus hombres, que era uno de sus fieles, uno de los fieles de los valientes de David. Pertenecía al grupo de los valientes de David, de los que rodeaban al rey, de esos valientes. Y él se descuidó. Ahora, cuando nosotros vamos al Salmo 51, nosotros vemos allí que David, me gusta mucho, era un hombre conforme, su corazón era conforme al corazón de Dios. Dice que él tenía un corazón para Dios, por eso Dios lo escoge como rey, porque él tenía un corazón para Dios. Y cuando vemos el Salmo 51, ahí dice, David escribe, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mira qué interesante. Aquí le está diciendo, límpiame de mi pecado. Entonces, esto se concatena y se relaciona íntimamente con el proverbio que escribe después su hijo, ya cuando su hijo es rey, que dice que mejor es el que se enseñorea de su espíritu el que toma una ciudad. David era un guerrero. David era un guerrero que aprendió a caminar con Dios desde que era un niño. Un guerrero que se enfrentó al león, que se enfrentó al oso, que se enfrentó al lobo porque cuidaba sus ovejas cuando era un niño, que pastoreaba solo. Un guerrero que siendo un niño venció a un gigante. Un guerrero que fue capaz de soportar todas las pruebas que tuvo ante ese rey. Porque aunque fue ungido como rey cuando era un niño, no fue hasta que ya era un hombre que vino a tomar el trono. Y tuvo que huir delante de que era rey en aquel tiempo, que era Saúl. Y tuvo que andar en desierto, vivir en cuevas escondidos. Hubo un momento que tuvo que vivir entre sus enemigos. Y todo esto no lo apartó de su Dios, sino que forjó su espíritu, lo terminó de forjar para ser aquel rey que necesitaba Dios sobre el trono de Israel. Un rey que pese a las circunstancias, ya fueran buenas o fueran malas, él siempre iba a caminar de la mano de su Dios. Él siempre iba a reconocer a Dios en todos sus caminos, como aquel que lo cuida, como aquel que lo guía, como aquel que lo bendice, que lo provee, que lo protege, como su Dios, su Señor. Esté pasando por momentos buenos o esté pasando por momentos malos, ahí la confianza de él no está en las cosas que tiene. Su felicidad no depende de las cosas que tiene, sino todo depende de su Dios. Por eso él escribe en ese Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en un momento en el Salmo dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ese mismo hombre de guerra, ese mismo hombre que salió victorioso de todos y cada una de estas circunstancias y situaciones, fue derrotado por su propio pecado. Nosotros vemos en la Biblia cómo David, en algunas partes, él le da consejos a Salomón. Claro, y yo estoy consciente de que Salomón conocía esta historia. Esto no fue algo que se ocultó a la vida de Salomón. Y que esos consejos que David le da a Salomón antes de morir no son los únicos que como padre David seguro en su vida le da a Salomón. Por eso vemos después que aunque Salomón no era un hombre de guerra, escribe este versículo en Proverbios. Mejor es
el que se enseñorea de su espíritu que toma una ciudad. Porque ¿de qué le vale al hombre poder conquistar y ganar todas las cosas del mundo si al final pierde su alma? ¿De qué le vale al hombre ser un guerrero, ser un campeón para muchos y él mismo ser derrotado en su ser interior? De nada le sirve delante de Dios. Por eso vemos aquí que David dice, lávame, lávame más de mi pecado. El pecado que habita en ti, que habita en nosotros, es el que realmente te expone delante de Dios como un ser que es realmente no aceptado, que es desechado, el pecado. ¿Por qué? Porque Dios no puede tener ninguna comunión con el pecado. Él no tiene ninguna comunión con el pecado porque Él es santo. El único momento de la historia de la humanidad donde el verbo hecho carne, donde Jesucristo encarnado, dice que Él llevó el pecado de toda la humanidad. Y Él se hizo maldición por causa de nosotros. Fue ese momento, el momento de la cruz, el momento en que Él muere por nuestros pecados. Pero allí Él derrama su sangre para que todo aquel que en Él crea y que lo reciba como Señor y Salvador sea limpio de su pecado. Esto no quita la condición de que el pecado siga morando en nuestros cuerpos. Cuando nosotros leemos el libro de Romanos, el capítulo 7, nosotros vemos como este hombre de Dios, este apóstol Pablo, este gran hombre de Dios, un hombre santo, escribe y reconoce esto, que en mi ser interior yo me deleito en la ley de Dios, pero en mis miembros, en mi cuerpo se deleita en la ley del pecado. Y vemos entonces una lucha que se establece entre lo que es la naturaleza caída del hombre, producto del pecado, y el espíritu vivificado por la sangre de Jesús que se derramó en la cruz del Calvario. Porque todo aquel que reconoce a Jesucristo como su Dios y Salvador, su espíritu entonces viene a ser vivificado nuevamente por esta ofrenda que se hizo. Porque esta ofrenda que se hizo no fue una cosa cualquiera. Es una ofrenda perfecta. Así lo establece la Biblia. La Biblia nos enseña en Hebreos 10, de 12 al 17. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando nosotros leemos este pasaje, vemos algo glorioso que Dios nos está revelando. Vemos ahí que Dios dice, porque con una sola ofrenda, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Para siempre. Jesús es tu antes, Jesús es tu ahora y Jesús es tu después. Yo no estoy diciendo, y no quiero que me malinterpreten, porque hay personas que escuchan lo que quieren escuchar y no lo que se está diciendo. Yo no estoy diciendo que una persona, producto de esto, de que Jesucristo es una ofrenda que nos hace perfectos para siempre, vaya a llevar una vida disipada de pecado, inclinado al pecado, y que se vaya a dejar entrar en su vida todo tipo de abominación y de cosas extrañas que pueda venir a su vida y que vaya a tener comunión con esas cosas, que vaya a vivir una vida así completamente disipada en el pecado. Yo no estoy diciendo eso. Porque
El mismo Jesús les enseñó a sus discípulos velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y ese es un pasaje que, aunque está puesto en los momentos antes de la crucifixión, se aplica a toda la vida de ese cristiano, porque en todo momento tenemos que velar y orar. ¿Por qué? Porque el pecado puede visitar nuestras vidas. Y no depende solamente de lo que nosotros hagamos, sino depende de las personas que están a nuestro alrededor, de los que ellos vengan y nos inciten y no seduzca el pecado a través de otras personas, no solamente a través de tu mente y tu corazón, sino a través de otras personas que vienen a seducirte con lo que traigan a tu vida, pero seducen tu ser producto de lo que hay en tu carne. Entonces ahí es donde eres seducido. Por eso Jesús dice, velad y orad. Un siervo de Dios, un hijo de Dios, tiene que vivir vigilante. ¿Sobre qué? Sobre él mismo. Tiene que vivir vigilante. Tiene que fortalecerse en el ser interior. ¿Para qué? Para que el pecado no se enseñoree de él, sino es del pecado. Ahora, aunque ese mensaje es muy bien, y estoy de acuerdo con ese mensaje, yo quiero recalcar que si bien todo mensaje que todo maestro o todo pastor o todo predicador haga, tiene que motivar al pueblo de Dios a vivir una vida santa, a apartarse del pecado, si bien todo mensaje que haga un predicador, un maestro o un pastor no puede ir dirigido a enfocar al pueblo de Dios en el pecado. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, y eso es en todo momento, en todas circunstancias. Porque a donde yo ponga mi vista, ahí es donde voy a caminar. En donde yo me centre es realmente lo que yo me voy a creer. Entonces, si se hacen mensajes donde se enfatiza el pecado de una persona, donde tratan de por todos los medios hacerte sentir miserable, que no eres nada, te están manipulando. Porque delante de Dios, con relación a nuestra naturaleza caída pecadora, todos fallamos, todos hemos fallado y todos somos miserables delante de Dios. Pero por eso vino Cristo y se ofreció en una cruz para que ya no seas más miserable, para vivificar tu espíritu. Y el mensaje que más me gusta no solamente es el de la cruz, donde se derrama la sangre de Cristo, que es una ofrenda, sino es el de la tumba vacía, porque ese Cristo que murió también resucitó y se levantó victorioso y venció al imperio de la muerte y a Satanás y lo venció por ti y lo puso por estrado de sus pies. ¿Qué quiere decir esto? Que Él se levantó victorioso y se levantó victorioso para siempre. Y lo único que te pide es que esperes, que te guardes en Él, porque Él vendrá y junto con Él su galardón para cada uno de nosotros. Tenemos que tener esto en cuenta. No podemos estar mirando ni estar haciendo una cacería de brujas, qué fue lo que tú cometiste en el pasado o qué fue lo que cometieron los seres amados tuyos, tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, porque eso es una cacería de brujas. Basta ya con ese mensaje dentro de la iglesia. Debemos de buscar realmente los beneficios de la cruz del Calvario. Debemos apuntar nuestros mensajes a la cruz del Calvario. Debemos de motivar al pueblo de Dios con el mensaje de salvación y el mensaje de resurrección. Si esto no te motiva, no te va a motivar nada. Porque el mensaje más poderoso que tiene la Biblia es el de la cruz y es el de la tumba vacía, donde hubo un ser que por amor a la humanidad se hizo carne, murió en una cruz, derramó su sangre. Ese ser es Jesús. Si el mensaje de Jesucristo no te motiva, no te va a motivar nada. Si el mensaje de Jesucristo no te alienta, no te va a alentar nada. Si el mensaje de la tumba vacía
donde se levantó Jesucristo victorioso, no te da esperanza, no te va a dar esperanza nada. Que se ha predicado este mensaje durante 2000 años y que hay que buscar un mensaje que motive al pueblo. Si este mensaje no te motiva, no te va a motivar nada. El mensaje más poderoso que tiene la palabra de Dios es el de Jesús venciendo sobre las huestes de maldad y levantándose, erigiéndose como un Señor y Salvador de la vida de todo aquel que lo recibe como Señor y Salvador. Si eso no te motiva y no te da esperanza, no te va a motivar nada y nada te va a dar esperanza. Es importante redirigir los ojos y los corazones, las mentes del pueblo de Dios a aquel que verdaderamente tiene todo el poder para vivificarte, redimirte y para salvarte. En el libro de Romanos, si nosotros vamos al libro de Romanos, vamos al capítulo 8. Si nosotros vemos el capítulo 7, sería muy bueno que cuando se acerquen a Romanos lean el capítulo 7 y lean el capítulo 8. Yo no voy a leer todo el capítulo 8. Sería muy bueno leer todo el capítulo 8. Pero voy a leer allí a partir del 28. Este pasaje que muchos leemos, pasaje maravilloso que habla de que somos más que vencedores. Allí el apóstol Pablo escribe: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todos tenemos un propósito en Cristo Jesús. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie te puede separar de Jesús. Nacimos de nuevo, y como nacimos de nuevo, estamos unidos a Cristo. Somos de Él y estamos unidos a Él. Hay una comunión íntima, inseparable, que no se puede desligar entre Cristo y aquellos que son de Cristo. Si realmente eres de Cristo y si realmente has nacido de nuevo, tú estás unido a Él. Te quiero decir que este es el mensaje más poderoso que hay. No hay un mensaje más poderoso. Nadie te puede apartar de Jesús. Nadie te puede apartar de Dios, porque fue voluntad del Padre. Fue la acción del Hijo y está respaldado por el Espíritu Santo. El cielo entero, Dios mismo es el participante de esta obra.
y todo el cielo, todos los ángeles, todo lo de Dios respalda esta obra que vino a ser nuestro Mesías, nuestro Señor y Salvador Jesús. Nosotros estamos llamados a retener este galardón. Yo no puedo retener el galardón. Yo no puedo caminar hacia adelante. Yo no puedo crecer espiritualmente hurgando en mi pasado. Y mucho menos en mis antepasados. Todo eso lo único que trae es ataduras. No dejes que te pongan ataduras. No participes en cacerías de brujas. Desde mucho antes de los profetas, ya Dios rompe con eso. Yo sé que muchos lo enseñan y yo sé que muchos lo predican porque están buscando como una respuesta a las cosas que están pasando en esta vida. No lo hacen de maldad. Todos nos podemos equivocar. Yo me equivoco todos los días. Todos nos podemos equivocar. Pero podemos reconocer que nos equivocamos y volvernos a centrar en Jesús. Nadie es perfecto. Yo sé que muchos no lo hacen de maldad. Pero la Biblia dice que al final de los tiempos la maldad se va a intensificar. Lo dice la Biblia. No dice que la maldad va a dejar de ser. No dice que los hombres se van a virar a Dios y que todo va a ser muy lindo y muy agradable. No dice eso. Dice que la maldad y el pecado se va a intensificar a un punto tal que cuando regrese el Hijo del Hombre, regrese Jesucristo por su iglesia, dice que van a ser tiempos similares a los tiempos antes del diluvio. Compara Jesús a esa generación con la generación del diluvio, compara Jesús a esa generación con Sodoma y Gomorra, con lugares que tuvo que él mismo enviar fuego del cielo para destruir, con una generación que él mismo tuvo que hacer que se abrieran las aguas del diluvio y fuera una generación anegada en agua, donde solamente se salvó Noé y su familia, porque obedecieron a Dios. Así compara Jesús a esa generación, la generación de los últimos tiempos. No la compara como una generación amorosa e inclinada y con un espíritu reverente a Dios. No la compara así. Entonces, son las palabras de Jesús. Pero también Jesús tiene ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y dice, y habrá un pastor y habrá un rebaño. Habrá un redentor y habrán aquellos que estén salvados, redimidos por la sangre del redentor. Habrá uno que se levanta de la tumba victorioso y habrá un pueblo con una esperanza de una resurrección gloriosa. Ese es el mensaje más importante. Ese es el mensaje de la Biblia. El mensaje de que tenemos un Dios que es amor. Que no importa lo que tú hayas hecho. Que no importa de lo que te hayas contaminado. Que no importa cuán bajo hayas caído. Su amor es más alto, es más profundo, es más ancho y es más extenso. Y su misericordia sube y llega de los cielos delante del mismo trono. Es más, Él está sentado a la diestra del Padre. Él es nuestro intercesor. Dicho de paso, el único intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Con esto quiero cerrar este mensaje. Si estás escuchando este mensaje, no es casualidad que lo estés escuchando. Y quiero que medites en él. No hay nada que te pueda apartar de Dios. Lo único que te puede apartar de Dios eres tú mismo. Y no por lo que hayas hecho en un pasado, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, sino por las decisiones que tú tomes. Por eso es importante, dice la Biblia, si alguno ha cometido pecado,
vengamos ante el trono de la gracia, donde hay uno en ese trono que sabe bien cuáles son nuestras debilidades. Porque aunque no pecó en nada, fue tentado en todo. Porque participó de la naturaleza humana. Y Él nos conoce bien. Nos conoce en lo íntimo. Vengamos a Él. Pongamos nuestra esperanza en Él. Abramos nuestro corazón completamente a Él. Pongamos nuestros ojos en Él. Que se aliente nuestro corazón en Él. En Él somos nueva criatura. En Él se rompe toda ligadura de maldad. No hay nada que te pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios te bendiga, que bendiga tu casa, que bendiga tus sueños y tu propósito en Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.